Vos me dirás, pero cuando quieran. Para que le diga a la doctora. Ok. Que ponga en silencio. Ahí está. Ahora que está entrando gente, ya lo... Sí, dale, esperamos 2 minutitos más si quieren, no hay problema. Bueno, vas bien, Ale, 30. Bueno, bien, buena audiencia. Esperemos que no se empiece a caer el rating después con el correo de la charla. Mandamos un cafecito para todos. Bueno, cuando vos quieras, Ale, o quién empieza, Bruno, si querés presentar. Dale, los presento como quieran. ¿Largamos? Dale. Bueno, muchas gracias a todos por estar presentes. Desde la Sociedad de Endocrinología y Nutrición de Tucumán le damos la bienvenida al segundo Ateneo, segundo encuentro en lo que va del año. En este caso, para hablar de un tema bastante interesante en cuanto a las clasificaciones, los últimos artículos que han salido en estos últimos tiempos hacia una nueva clasificación de la diabetes. Y en esta oportunidad tenemos un invitado de lujo que es el doctor Alejandro de Dios y la doctora Verónica Papalardo. Alejandro va a disertar y la doctora Verónica en un segundo momento va a presentar un caso clínico para que lo charlemos y discutamos, ¿no? El doctor Alejandro de Dios es especialista universitario en medicina interna, es especialista en diabetes, es médico de planta del Hospital Carlos Durán y es médico del servicio de nutrición del Hospital de Clínica José de San Martín. Así que bueno, un gusto, Ale, adelante. Bueno, gracias Bruno, gracias a todos por la invitación. Esperemos que se puedan sacar cosas prácticas más que nada de lo que vayamos hablando y que eso nos ayude a resolver el caso que después va a presentar Vero seguramente. A ver, vamos a ver. Sí. Sale bien lo de la compartir pantalla. Vamos a poner el siguiente pantalla. No. Vamos a ver si se ve bien. ¿Ahí se ve bien? Perdón, ¿ves bien todos ahí? No, se estaría viendo en cuadros, Ale. Ah, perfecto, es lo mismo, espera. Dejar de compartir, sí. Vamos a ver por eso. Entonces, vamos a ver. Espérate, sí, porque el Meet no es lo mismo. Espérate. A ver. Ahí. Ahí sí. Ahí sí. Ahí sí. Bien, perfecto. Bueno, tiene sus trucos el Meet, yo lo conozco menos. Bueno, gracias. Volvemos entonces. Gracias por la invitación. Vamos a tratar de brindar alguna nueva visión de lo que se está hablando últimamente, porque como vamos a ver ahora, la actual clasificación que ya tiene 20 y pico de años, desde 1997, que fue la última clasificación de la diabetes. Posteriormente, probablemente los avances de la inmunogenética nos han
han dejado, digamos, un poco corta esa clasificación, y principalmente porque en la vida cotidiana, en el consultorio cotidiano, vemos que hay muchos pacientes que no entran en la clasificación actual de la diabetes, y es de gran importancia tratar de clasificarlos de forma adecuada para darles el tratamiento más oportuno, ¿sí? Repasando esto que ya todos lo conocen, actualmente la clasificación es etiológica del 1997, que divide a los dos grandes grupos en diabetes tipo 1, caracterizada por la destrucción autoinmune de la célula beta, la más, digamos, es la segunda forma en frecuencia de presentación clásica, que puede estar mediada por anticuerpos o al menos determinada esa mediación por anticuerpos, que se le llama diabetes de tipo 1A. La diabetes tipo 2, que es dentro de ese gran grupo de formas de diabetes en las cuales la insulinodeficiencia y la insulinoresistencia concuerdan en diferente grado, y que vamos a ver que dentro de ese grupo hay una infinidad de subgrupos que tendremos que tratar de delinear. Otras formas específicas de diabetes, que si bien algunas pueden sonar un poco raras, la realidad es que otras no son tan raras. Las formas monogénicas de diabetes, que es a lo que nos dedicamos, parte de lo que nos dedicamos en el Hospital de Clínicas, está relacionado con las formas monogénicas de diabetes o enfermedad del páncreas. Bueno, ustedes quizás como endocrinólogos verán un poco más seguido alguna forma secundaria, alguna enfermedad endocrinológica, un feocromocitoma o una tirotoxicosis o un hipertiroidismo descontrolado, que podrían ser causas también de diabetes secundaria, y la diabetes gestacional. Sí, esto es a grandes rasgos la clasificación que tenemos en la actualidad, pero sin embargo hay muchos subtipos de diabetes que actualmente no encajan en estas categorías, ¿sí? Los fenotipos de diabetes son tan disímiles que muchas veces no encajan en estos grupos, en los cuales, digamos, luego de identificar y clasificar como diabetes 1, 2 u otro tipo de diabetes, encajamos un algoritmo de tratamiento. Y bueno, quizás a veces si uno no encuadra bien el diagnóstico y clasifica bien qué tipo de diabetes tiene ese paciente, encaramos un algoritmo de tratamiento que puede no ser el adecuado. ¿Por qué ocurre esto? Bueno, dentro de la diabetes 1 y de la diabetes 2 que hoy conocemos, hay formas muy heterogéneas de presentación clínica y de evolución. Entonces, lo que uno consideraba clásicamente la diabetes de tipo 1 en los niños y la diabetes de tipo 2 en el adulto, más que decirle que eso no es así en la actualidad. Y si bien con el correr del tiempo uno puede determinar qué tipo de diabetes tiene ese paciente con la evolución, es muy importante hacerlo al diagnóstico, porque eso va a condicionar mucho el pronóstico que vaya a tener el paciente. Y muchos de los algoritmos nos dicen que tenemos que individualizar las terapias, pero nos dan un enfoque de lo que se llama de talla única. O sea, tenemos un algoritmo para diabetes de tipo 2, el tratamiento de la diabetes de tipo 1, pero sin embargo, si nosotros no individualizamos de forma precisa el diagnóstico del subtipo de diabetes, podemos estar cayendo en un error desde el diagnóstico hacia el tratamiento. Lo que sí tenemos que tener presente es que la célula beta es el centro del diagnóstico, el centro, digamos, de la falla de todos los subtipos de diabetes, al cual va a fallar por cuestiones monogénicas o poligénicas, y que el medio ambiente por el cual falla esa célula beta podrá estar condicionado por otras fallas en distintos sistemas que condicionarán la aparición de la enfermedad. Así como vemos, la falla final de la célula beta estará relacionada con distintos grados de insulinoresistencia, la insulinoresistencia y la insulinodeficiencia condicionadas por factores monogénicos o poligénicos, que el ambiente es muy importante, ustedes sabrán. El ambiente modula tanto la insulinoresistencia como la insulinodeficiencia en relación a la epigenética, a la modificación de la transcripción de determinados genes sin que cambien los genes, pero hace que algunos se expresen más y otros se repriman, y de esta forma asociarse también con inflamación, como dice ahí. Así que tenemos una gran cantidad de variables que pueden hacer que nosotros subdividamos aún más los distintos subtipos de diabetes, ¿sí? Y una vez que la diabetes, la hiperglucemia ocurre, las complicaciones empiezan a aparecer principalmente por el grado de hiperglucemia que ocurra. Entonces, será de gran importancia una nueva clasificación de la diabetes que incorpore
características genéticas, características inmunológicas, características metabólicas, agruparlas de acuerdo al fenotipo clínico que tenga cada paciente y de esta forma determinar con mayor precisión el tratamiento que va a resultar más eficaz en cada uno de nuestros pacientes, lo que se llama medicina de precisión. Es así que les propongo en esta propuesta de hacer una nueva clasificación de la diabetes lo siguiente: mezclar una clasificación vieja de la diabetes, la clasificación que la dividía en la diabetes infanto-juvenil y la diabetes del adulto, mezclarla con elementos de la genética y de la inmunología. Vamos a batir, a licuar esto como para el postre de la comida seguramente que hayan tenido recién, y vamos a hacer una nueva clasificación de la diabetes. Entonces, vamos a dividirla en la diabetes de acuerdo a las diferentes etapas de presentación, de acuerdo a los diferentes inicios de la diabetes. Y en la etapa neonatal, es decir, en los primeros 6 meses, la forma de presentación de la diabetes es una forma de presentación monogénica, es decir, que si un chico debuta con diabetes antes de los 6 meses de vida, se debe a una mutación puntual que hace que la célula beta falle precozmente. Son las formas de diabetes neonatales. Las formas monogénicas de diabetes están caracterizadas por tener un debut o un inicio muy precoz, por haber una interacción entre los genes y el ambiente mal definidas, y en general la mutación condiciona la enfermedad. Las formas más frecuentes de diabetes, como vamos a ver después, la diabetes 1 y la diabetes 2, son más heterogéneas. Hay polimorfismos que determinan la enfermedad y factores ambientales que gatillan esa enfermedad. Es decir, uno tiene una predisposición genética por heredar varios polimorfismos de sus padres, tanto para diabetes 2 como para diabetes 1, en este caso diabetes 1 relacionados con la inmunidad, y el medio ambiente condiciona o gatilla esa inmunidad, ¿sí? Entonces, en este caso, en la diabetes monogénica, las diabetes neonatales están principalmente condicionadas por la mutación puntual de un genes que pueden ser variados y que están relacionados principalmente con la secreción de insulina y con la célula beta, y se condicionan clínicamente 2 grandes subtipos o 2 grandes grupos de diabetes neonatales: aquellas que son transitorias y que luego de unas semanas o meses resuelven, pero vuelven a recaer en la adolescencia, y otras diabetes neonatales son permanentes. La importancia del diagnóstico en esta etapa es encontrar una de las formas más frecuentes de diabetes neonatal, que son causadas por mutaciones en el canal de potasio, KIR6.2, porque la identificación de esta mutación causa 2 grandísimos beneficios. En primera instancia, el traspaso de insulina al sulfonilureas en quienes tienen esta mutación condiciona un mejor pronóstico de la diabetes. Y por otro lado, este canal de potasio está relacionado con el desarrollo neurológico. Y estos pacientes tienen un deterioro cognitivo importante, que cuando se le introduce precozmente las sulfonilureas, esta performance neurológica mejora muchísimo. Así que mejoramos 2. La importancia de encontrar esta mutación condiciona entonces 2 beneficios grandísimos en la diabetes y principalmente también en el desarrollo neurológico. Entonces, si tenemos diabetes en etapa neonatal, el diagnóstico, o sea, en los primeros 6 meses de vida, el diagnóstico es de una forma monogénica, tratar de hacer el diagnóstico genético para encontrar la mutación y determinar el tratamiento. En este caso, si se produce por mutación en ese canal de potasio, las sulfonilureas a altas dosis son de gran beneficio. Ahora vamos a otro grupo etario de presentación, ¿sí? El siguiente grupo etario, la forma infantojuvenil. Bueno, la diabetes infantojuvenil, o en la etapa infantil y los primeros años de la adolescencia, la lleva a la cabeza la diabetes que conocida como la diabetes infantojuvenil, ¿sí? La diabetes de tipo 1. Diabetes de tipo 1, que clásicamente, y también se sigue presentando, por supuesto, está caracterizada por una destrucción autoinmune de la célula beta, con una pérdida muy importante de la masa de célula beta, con tendencia a la acetosis, y que requiere insulinoterapia para preservar su vida. Que en general tiene un comienzo relativamente agudo, pero tiene etapas preclínicas en las cuales uno
podría identificar a pacientes de alto riesgo en ese caso. Hay la fase de presentación, que ya les digo, que en general se presenta en niños o adolescentes con poliuria, polidipsia, pérdida de peso, infecciones a reiteración, y a veces se presentan en cetoacidosis cuando todo ese proceso no ha sido identificado previamente. Se introduce la insulina como tratamiento de elección en estos pacientes. Pueden llegar a tener lo que se llama un periodo de luna de miel, y posteriormente vamos a tener la fase de dependencia crónica de la insulina, el tratamiento crónico con insulina. El diagnóstico en esta etapa de la vida y con esta presentación es clínico, y los anticuerpos se tendrán que solicitar en un reducido grupo de pacientes. En general, entonces, serán claves para el diagnóstico la edad infanto-juvenil, la etnia, que en general son caucásicos, la presencia en el paciente o en los familiares de alguna otra enfermedad autoinmune. En general tienen normopeso, lo estoy hablando todo en general, y vamos a solicitar anticuerpos no en todas las formas de presentación de la diabetes tipo 1, sino cuando las presentaciones no sean clásicas. Es decir, cuando una presentación no es clásica, bueno, cuando no se presentó con los síntomas que hablamos anteriormente, o como vamos a ver posteriormente, cuando el paciente tiene sobrepeso u obesidad, porque la diferencia entre diabetes 2 y 1 en la etapa infanto-juvenil puede ser más difícil. Cuando en esta etapa infanto-juvenil sospechamos una forma monogénica de diabetes como MODY. En el adulto, cuando la diabetes de tipo 2 no parece tan diabetes de tipo 2, como vamos a ver posteriormente, y necesitamos algún autoanticuerpo para determinar la forma de el subtipo de diabetes, o en alguna evolución, o cuando la diabetes de tipo 1 no está evolucionando de la forma clásica que uno pensaría por la menor necesidad o requerimientos de insulina. En la etapa infanto-juvenil, entonces dijimos, a la cabeza la diabetes de tipo 1, pero si uno empieza a pensar, va a empezar a encontrar formas monogénicas de diabetes. La diabetes MODY, que es lo que estudiamos en el Hospital de Clínicas, es una forma de presentación cada vez más frecuente de la diabetes en la etapa infanto-juvenil, y está relacionada con aquella diabetes que empezaba en los adolescentes, pero que era la diabetes del adulto, es decir, la diabetes que no requería insulina, pero que empezaba en los jóvenes. Entonces ahí no quedaba dentro, era difícil de clasificarla porque se empezó a describir en los años 50, 60, no la podían clasificar, entonces salió el acrónimo MODY. Pero cuando hablamos de MODY, de esta forma monogénica de la enfermedad, es un síndrome muy heterogéneo, desde el punto de vista genético, porque hay 14 genes que la determinan, desde el punto de vista metabólico, porque no todos los subtipos de MODY se comportan iguales, es más, hay muchos que se comportan de una forma muy disímil unos de otros, y desde el punto de vista clínico y la evolución, y desde el punto de vista de tratamiento también. No todos los subtipos de MODY van a requerir el mismo tratamiento. ¿Cuándo sospecharíamos esta forma de diabetes? Bueno, en general son personas que debutan con diabetes o con hiperglucemia antes de los 25 años de edad, jóvenes, algunos pueden encontrarse posteriormente, pero en general antes de los 25 años de edad. Hay una fuerte influencia familiar, hay varias generaciones, en general se dice 2 o más generaciones uniparentales de diabetes o de disglucemia o de diabetes gestacional. Hemos encontrado algunas formas de presentación de novo, así que si el caso amerita, habría que estudiar MODY igual aunque no haya antecedentes familiares. Eso cae, digamos, la presunción diagnóstica, pero no lo descartaría al 100%. En general no tienen estigmas de insulinoresistencia. En general hay secreción endógena de insulina, ¿sí? Los pacientes no son insulinodependientes, o si están usando insulina, el péptido C es dosable más allá de ese periodo de los primeros años en los cuales en la diabetes tipo 1 también es dosable el péptido C. Y hay ausencia de autoanticuerpos relacionados con diabetes. Si bien no en todas las sospechas clínicas debemos pedir anticuerpos para descartar diabetes autoinmune cuando estudiamos MODY, en la mayoría de los casos deberíamos solicitarlo para descartar diabetes autoinmune. ¿Qué indicios clínicos o qué cosas clínicas que deberían orientarnos hacia una forma monogénica de diabetes, hacia MODY? Bueno, en primera instancia lo que vemos es el peso al nacer,
ver tanto el peso de la madre y del hijo, digamos, si la hiperglucemia o si la alteración genética viene de parte de la madre o del padre, puede condicionar el peso al nacer. La edad y forma de presentación, en general MODY no se diagnostica en cetoacidosis, o sea, la presentación en cetoacidosis, salvo que haya alguna complicación asociada, que haya tenido una infección severa y demás, que haya requerido internación. Si no, si la cetoacidosis se debe al debut y no hay otra complicación asociada, es raro que sea MODY. En general no hay estigmas de insulinoresistencia. Ver qué tratamientos han recibido y cómo fue la respuesta a los mismos, a quienes han recibido sulfonilureas y cómo le ha ido. La presencia de complicaciones microvasculares, porque la presencia de complicaciones microvasculares nos alejan algunos subtipos de MODY, como el MODY 2, que no tiene complicaciones microvasculares. Y si está tomando alguna medicación, por ejemplo, que no sea secundaria a algún fármaco, como por ejemplo los glucocorticoides, la diabetes, y estamos pensando en MODY. Y a veces cuando esto no está presente en el caso índice, lo tenemos que buscar en los familiares, ¿sí? O sea, puede haber antecedentes en la familia o de enfermedades autoinmunes para pensar en diabetes de tipo 1, o de otras formas de disglucemia, o la edad que le diagnosticaron al familiar la diabetes y qué tratamiento y complicaciones ha tenido, porque quizás el chico no tiene complicaciones, pero ya el padre o el abuelo ha tenido complicaciones, y entonces nos orientamos hacia el subtipo de MODY estudiar. Estas son las planillas que habitualmente utilizamos para el estudio de diabetes MODY, que, digamos, consisten en todos los puntos que hablamos anteriormente, tanto la forma de presentación, el estado actual de ese paciente, digamos, las circunstancias perinatales que ha tenido ese paciente y el peso al nacer, el perfil lipídico para ver estigmas de insulinoresistencia, la prueba de tolerancia a la glucosa si la hubiera, el péptido C, la proteína C reactiva, los anticuerpos que ahora vamos a ver por qué son importantes, y el árbol genealógico para guiarnos en esta forma monogénica de diabetes. Y les decía que es importante dosar el péptido C porque en general los pacientes con MODY, que vemos acá en verde a la derecha de la pantalla, tienen un péptido C dosable pero en el límite inferior de la normalidad. En la izquierda vemos a las personas que tienen diabetes de tipo 1, que pasado en general 5 años del diagnóstico, el péptido C está en un límite prácticamente no dosable, y en la diabetes de tipo 2 el péptido C puede ser normal o hasta alto. El siguiente, digamos, elemento diagnóstico que utilizamos son los autoanticuerpos, que en general que son negativos en la diabetes MODY y que lo pedimos en la gran mayoría de los pacientes. Y otro dato que nos sirve muchas veces para el diagnóstico o para el diagnóstico diferencial entre diabetes de tipo 2 y MODY 3 es la proteína C reactiva. La proteína C reactiva que se sintetiza en el hígado está condicionada la transcripción de su gen por el factor hepático nuclear 1-alfa, que es el que condiciona MODY 3. Entonces, al estar este factor mutado, hay menor expresión de la proteína C reactiva, y cuando tenemos dudas entre una persona insulinizada, por ejemplo, con obesidad, antecedentes familiares de diabetes, diagnóstico en la edad infanto-juvenil, y uno está dudando si tiene diabetes de tipo 2 o MODY 3, si pedimos una PCR ultrasensible, en MODY 3 va a estar muy disminuida, y en la diabetes de tipo 2, por ese grado de inflamación crónica leve que tienen todas las personas con diabetes de tipo 2, puede ocurrir que la proteína C reactiva está elevada. Y tendremos dos caminos. A ver, la forma de estudio de la diabetes monogénica depende, digamos, de la plataforma que uno tenga de estudio. Uno puede secuenciar gen a gen, que es lo que estamos teniendo y que no hemos podido avanzar en tecnología en el hospital, o puede haber plataformas que estudien varios genes a la vez. Si uno puede estudiar varios genes a la vez, no tiene que romperse la cabeza a ver qué genes va a estudiar, como hacemos habitualmente. Pero si uno tiene que secuenciar gen a gen, bueno, tenemos que ponernos a pensar qué probabilidades tenemos de estudiar cada una de las formas monogénicas de diabetes. Y esta persona que en general que es joven, adulto joven o adolescente, que puede tener diagnóstico de diabetes de tipo 2, pero tiene un peso normal o sobrepeso leve, no tiene insulinoresistencia, o tiene diabetes tipo 1, con anticuerpos negativos y un péptido C dosable más allá de 3 a 5 años, pensamos que quizás pueda llegar a tener una forma monogénica de diabetes. Y en este caso, puede ocurrir que la hiperglucemia sea
tengan hiperglucemias leves, en general menores a 120, 130, con hemoglobinas glicosiladas menores a 7.5, con un incremento en la prueba de tolerancia a la glucosa relativamente bajo, en menos de 60 o menos de 80, y que no tenga familiares que no tienen diabetes o no tengan complicaciones, y ahí pensamos en MODY2, mutación en glucoquinasa. ¿Qué beneficio tiene el diagnóstico de MODY2 para la persona? Bueno, que en general no requieren tratamiento farmacológico porque el control glucémico en general es adecuado, y lo que se ha visto que con el correr de los años no se deteriora ese control glucémico, y las personas, principalmente lo más importante, no tienen complicaciones relacionadas a la diabetes, o por lo menos no tienen complicaciones microvasculares. Es decir, que encontrar esto sería encontrar una forma light de hiperglucemia o de diabetes, porque muchos no llegan a tener hiperglucemia diagnóstica de diabetes, sino que tienen hiperglucemias intermedias, pero esto no condiciona complicaciones microvasculares. Mientras que si por el otro lado tenemos pacientes que tienen hiperglucemia progresiva, sí con diagnóstico de diabetes franca en la familia, que si uno hace una prueba de tolerancia a la glucosa, a las 2 horas el incremento es mayor a 90 miligramos por decilitro, que en estas personas tienen glucosuria con glucemias no tan altas como 180 miligramos por decilitro, porque en este caso lo que ocurre, hay una mutación en el cotransportador de sodio-glucosa, hay menor expresión del cotransportador de sodio-glucosa, y esto causa una mayor glucosuria. Lo mismo que pasa con los inhibidores de SGLT2, como creo que el caso también tiene algún condimento parecido. Ale, perdón, ¿sí? Te interrumpo un minutito. Me dicen si podés desactivar la barra que está abajo en la diapo para que se pueda... Sí, porque lo que pasa es que Meet dice dejar de compartir o quitar. A ver, si quitamos la barra... Ahí está. Ahí está, perfecto, gracias. se sigue viendo. No, ¿sabés lo que pasa? Que no quería tocar nada de eso por si dejaba de compartir. Perdón. No hay problema. Estamos así con el Meet hoy, estamos con algunos problemas técnicos, quédate tranquilo. Lo mío es problema de conocimiento, no es problema técnico, es que como no lo uso habitualmente, no quiero tocar cosas que hagan lío. Muchas gracias. No, perdón. Entonces, en MODY3, lo que tenemos de importante diagnosticar esta mutación en este factor hepático nuclear 1-alfa es que muchos pacientes están insulinizados. Los MODY2, algunos también están insulinizados, y diagnosticar MODY2 implica sacar la insulina. En este caso, diagnosticar MODY3 implica traspasar de insulina a sulfonilureas. Y las sulfonilureas son más efectivas, en este caso, bajas dosis de sulfonilureas, a diferencia de lo que les decía en diabetes neonatal, que son altas dosis. En este caso, bajas dosis de sulfonilureas van a ser efectivas para el tratamiento de muchos de los pacientes con diabetes MODY3. Y si este caso es negativo, el MODY3, estudiaremos MODY1. Y entonces, diabetes tipo 1 en la edad infanto-juvenil, MODY, y obviamente la diabetes de tipo 2 en la adolescencia, con la obesidad central, los antecedentes familiares de diabetes, tanto de diabetes tipo 2 como diabetes gestacional, que en general hay estigmas de insulinoresistencia, y en que en general los chicos que tienen sedentarismo y sobrepeso u obesidad, en general el diagnóstico de diabetes no se hace en cetoacidosis, en general no tienen cetoacidosis, pero muchas veces tienen cetosis positiva. Pero lo que tenemos que tener en cuenta que puede haber un alto porcentaje de chicos con diabetes de tipo 1 que tengan obesidad, de chicos y de adultos, así que también tengámoslo en cuenta en las personas adultas con obesidad, que probablemente tengan diabetes de tipo 2, pero no dejar afuera las formas autoinmunes de diabetes. Y se ha visto que muchos de los chicos que tienen diabetes de tipo 2, que tienen fenotipo diabetes de tipo 2, se ha visto que cuando se miden anticuerpos, algunos chicos pueden llegar a tener bajo título de anticuerpos, de anti-GAD, y esos que tienen más título de anticuerpo tienen un péptido C un poquito más bajo y un índice de masa corporal un poco más bajo. ¿Qué quiere decir? Que quizás esa autoinmunidad marcada por ese bajo título de anti-GAD podría estar condicionando también la fisiopatología de la diabetes de tipo 2 en la edad juvenil. Así que tenerlo presente, que puede, si bien no es una diabetes de tipo 1 ni es diabetes autoinmune, puede estar relacionado en algunas formas de más latencia de la autoinmunidad. Y el lío muchas veces nos aparece en la edad media, en donde la diabetes tipo 2 clásica aparece, la diabetes tipo 2
la diabetes tipo 1 clásica aparece y formas monogénicas también pueden diagnosticarse entre los 20 y 40 años. Es decir, el adulto en la edad media es muy complicado el diagnóstico muchas veces cuando se diagnostica diabetes en este caso. Y en este caso les presento esta herramienta diagnóstica que cada vez se está usando más. En Argentina todavía no tenemos la disponibilidad, pero sé que en algunos lugares del exterior se puede llegar a usar. Es un score genético, que agrupa 9 polimorfismos relacionados con la diabetes autoinmune. Estos 9 polimorfismos que están relacionados con el HLA, que forman, digamos, una fórmula que discrimina a aquellos que tienen más chance de desarrollar, o que en ese caso, en quienes no tienen anticuerpos negativos, pero tienen este score de riesgo genético alto, la diabetes sea autoinmune, y en aquellos que tienen debut de diabetes con anticuerpos negativos y el score de riesgo genético bajo, probablemente sea diabetes de tipo 2. Y no les propongo yo, se lo propone el doctor Flores, que digamos que es uno de los líderes de opinión de diabetes autoinmune, este algoritmo de diagnóstico en esta edad compleja de la vida, entre los 20 y los 40 años. Podemos tener diagnóstico de diabetes entre 20 y 40 años, una persona delgada. En este caso sería de buena práctica pedir autoanticuerpos, de acuerdo también a la presentación clínica, porque si debuta en cetoacidosis, probablemente ya hagamos el diagnóstico de diabetes de tipo 1, pero si debuta con hiperglucemias progresivas, autoanticuerpos positivos y péptido C bajo hacen el diagnóstico de diabetes de tipo 1, pero podemos tener que los anticuerpos sean negativos y el péptido C sea normal, y en este caso ese score de riesgo genético podría dividirnos las aguas. En aquel paciente que tiene un score de riesgo genético alto, a pesar de tener autoanticuerpos negativos, tener diabetes de tipo 1, y si el score de riesgo genético es bajo, tendrá diabetes de tipo 2 o MODI, de acuerdo a las características clínicas que uno pueda pensar. Y también podemos tener diagnóstico de diabetes en esta edad en pacientes que tienen obesidad, y en este caso uno jugaría que casi seguro tiene diabetes de tipo 2, pero eso no siempre es así, y en algunas circunstancias, no siempre, uno puede llegar a solicitar autoanticuerpos y péptido C. Si el anticuerpo fuera negativo y el péptido C normal o alto, concluiríamos que es diabetes de tipo 2, que ya les digo, no en todo paciente lo tendríamos que pedir, pero en algunas circunstancias, algún caso clínico específico sí sería de utilidad. Pero si los autoanticuerpos están presentes a título bajo, uno puede sospechar alguna forma de diabetes autoinmune, ya sea diabetes de tipo 1 o LADA, como vamos a ver ahora, y si el score de riesgo genético es bajo, podremos sospechar diabetes de tipo 2. Y para ir cerrando, y así después tenemos tiempo para charlar, a ver cómo venimos con la hora, para ir cerrando y viendo el caso clínico y por algunas preguntas que puedan surgir. La diabetes de tipo 2 clásica en el adulto, ¿sí? La diabetes de tipo 2, que está caracterizada por insulinoresistencia e insulinodeficiencia, y que esa insulinodeficiencia está marcada por distintos polimorfismos. Entonces quienes tienen predisposición a tener diabetes de tipo 2 heredan polimorfismos de alto riesgo para la enfermedad, el más característico, el factor de transcripción 7. El ambiente intrauterino también condiciona la masa y la función de la célula beta, mientras que la insulinoresistencia está condicionada por genes y por el ambiente. ¿Sí? Entonces estas dos variables hacen que tengamos distintos fenotipos de presentación. Y en este sentido, hace un par de años, desde el punto de vista clínico, y también hay un estudio genético que ahora no se los presenté, pero que tiene similitudes a pero desde el punto de vista clínico, desde el fenotipo, el grupo del Dr. Group en Dinamarca, en Suecia, lo que hizo fue agrupar diferentes características clínicas, seleccionó diferentes características clínicas y bioquímicas y los agrupó en diferentes presentaciones clínicas de diabetes. ¿Cuáles fueron las variables que ellos analizaron? Fueron la presencia, si había anticuerpos antiglutamato de carboxilasa, la edad de presentación, el índice de masa corporal, hemoglobina glicosilada y parámetros de insulinosensibilidad y de insulinosecreción. Y lo que vieron, o lo que vio el Dr. Group, y más que nada no se los traigo como para decir que esta es la clasificación que debería ser
o de la disección, digamos, que deberíamos hacer de la diabetes de tipo 2, porque esto está hecho en nórdicos y no está hecho en latinos. Entonces, bueno, tendríamos que ver nuestra población qué subgrupos o qué subtipos de diabetes tenemos, pero ellos encontraron que en un 6% de las personas a las cuales tenían diagnóstico de diabetes en la edad adulta, tenían diabetes autoinmune, tenían diabetes LADA. ¿Por qué? O diabetes de tipo 1, porque tenían un péptido C bajo, porque tenían un índice de masa corporal bajo y una deficiente producción de insulina. Otro grupo, el segundo clúster, tenía las características similares al grupo 1, pero tenían anticuerpos negativos. Un tercer grupo estaba relacionado con insulinoresistencia y tenían mayor índice de masa corporal, mayor insulinoresistencia y mayor incidencia de complicaciones que están relacionadas con la obesidad y con la insulinoresistencia, como nefropatía. Otro grupo que tenía obesidad pero no tenía menos insulinoresistencia, y un último grupo que estaba relacionado con la edad, que hoy podemos caracterizar como la diabetes del adulto mayor, en el cual las complicaciones metabólicas eran más modestas en ese grupo. Se los traigo a colación como para repensar lo que hoy sabemos de diabetes de tipo 2. De ese 90 y 10% de formas de presentación de diabetes, hoy tenemos, con los elementos que tenemos en la actualidad, que la diabetes tipo 2, en vez del 90%, podemos decir que puede llegar a ser un 74%. Y si disecamos ese 74%, vemos que podemos tener dentro de ese grupo 5 clústeres, 4 clústeres, veremos cuántos están en nuestra población. Pero fíjense cómo empezamos a disecar los diferentes subtipos de diabetes que van a condicionar o van a ayudarnos a mejorar su tratamiento. Y por último, en el adulto podemos tener formas de presentación autoinmune, no tan explosivas como la diabetes de tipo 1 clásica, pero que van a tener un tratamiento en algunas circunstancias muy similar a la diabetes de tipo 1. En este caso, la diabetes LADA o la diabetes latente autoinmune del adulto se diagnostica en mayores en general de 30 años, pero puede haber chicos que tienen esos autoanticuerpos positivos, como vimos en el estudio Today, que les mostré anteriormente, que tienen bajas títulos de autoanticuerpos, y lo podemos llamar LADI o diabetes en el joven. También podría ser en el adulto mayor y podríamos llamarlo LADE, si uno puede subdividir estas formas de diabetes autoinmune latente. En general no requieren insulina al diagnóstico, por lo menos los primeros 6 meses a un año. Hay autoanticuerpos presentes positivos y van a definirnos el diagnóstico. El característico es el anti-GAG, pero a mayor título y a mayor número de autoanticuerpos, mayor probablemente sea la agresión autoinmune y mayor sea la caída, o más rápida sea la caída del péptido C, que en general está normal o bajo, y las personas se presentan como diabetes de tipo 2 con normopeso o sobrepeso leve. Y los primeros 3 criterios son los criterios clásicos, y en general podemos dividirlo en 2 grandes subgrupos a la diabetes autoinmune del adulto. Aquellas que tienen alto título de anticuerpos, que están en rosa, que se comportan muy similar a la diabetes de tipo 1, es decir, que en general son más delgados, con caída más rápida del péptido C y insulinorequiriencia más rápida, mientras que los que están en azul, la de diabetes LADA, a bajo título de anticuerpo, o LADA 2, algunos le llaman, en las cuales el péptido C está más conservado, hay más sobrepeso u obesidad, mayor prevalencia de otras comorbilidades como hipertensión arterial y dislipemia, y muchas veces no requieren insulina, al menos precozmente. ¿Sí? ¿Cuándo sospecharíamos LADA desde el punto de vista clínico? Bueno, hay un score bastante viejito, pero teniendo en cuenta aquellos que debutan antes de los 50 años con un índice de masa corporal normal o sobrepeso leve, que debutan con síntomas agudos, con poliuria, polidipsia rápidamente, que tengan antecedentes personales o familiares de enfermedad autoinmune. Si tiene 2 de estos 5 criterios, bueno, la chance de que tenga LADA es alta o es mayor, y deberíamos por lo menos solicitar un anticuerpo anti-GAD para descartarlo. Y si no tiene ninguno de estos criterios que hablamos anteriormente, de estos 5 criterios, bueno, la chance de que tenga LADA es baja o nula y nos deberíamos pedirle autoanticuerpos. Entonces, para
para el martes de la tarde, la receta que les voy a proponer. Entonces, vamos a ver, es discutible y seguramente los fenotipos vayan cambiando, pero diabetes comienza en la edad neonatal, es la diabetes monogénica. En la edad infanto-juvenil, la diabetes autoinmune infanto-juvenil, la clásica diabetes de tipo 1, y el MODI en menos frecuencia. En la edad media, la diabetes de tipo autoinmune en la edad 1, la diabetes no autoinmune asociada a obesidad, la diabetes de tipo 2, que comience en chicos más jóvenes, el cuarto clúster que propuso el grupo de GRUP y algunas formas de MODI. En el adulto podríamos tener LADA con bajo título de anticuerpo, con menor agresión autoinmune, la diabetes no autoinmune con severa deficiencia de la insulina o con severa resistencia a la insulina, y la diabetes del adulto mayor. La diabetes gestacional como otro subgrupo, y formas secundarias de diabetes como secundarias de enfermedades del páncreas, a endocrinopatías, a fármacos, a infecciones como el HIV en el post-trasplante, etc. ¿Sí? Bueno, dejo abierta entonces la discusión para que charlemos y para que podamos presentar el caso clínico también. ¿Quieren que hagamos alguna pregunta antes o pasemos al caso clínico y después respondemos? Yo, Ale, tengo una duda. Sí. ¿Vos pensás que hay más enfermedades autoinmunes o no se las estaba diagnosticando? ¿Enfermedades autoinmunes en qué? En diabetes. No, en diabetes, perdón. ¿Hay más diabetes autoinmune ahora o no las estábamos diagnosticando? Porque ha cambiado probablemente los porcentajes. En realidad, siempre, no en porcentaje, pero la diabetes tipo 1, la prevalencia, la incidencia de diabetes autoinmune siempre va en aumento. ¿Sí? Las cifras de incidencia de diabetes de tipo 1, entonces vamos a ver más chicos con diabetes de tipo 1 clásica. Pero posiblemente, si uno, las personas, las fallas de tratamiento precoces que muchas personas que tienen diabetes de tipo 2 tienen, posiblemente si uno las hubiera estudiando en su momento inicialmente o ahora que uno tiene quizás más accesibilidad a los autoanticuerpos, los solicita, los sospecha, la cuestión de educación médica es importante para recordar las formas de diabetes autoinmune que no son la diabetes tipo 1, otras formas de diabetes autoinmune. Entonces, si uno lo sospecha, quizás lo pide más y quizás ahí uno por ahí cambia el tratamiento. Entonces, por ahí quizás la sospecha sea mayor, eso por un punto, y otro es que sí, que la incidencia de las formas autoinmunes de diabetes con el correr de los años ha ido en aumento. Bien, muchas gracias. No, de nada. Hay algunas preguntas acá. Dale. Si quieren les presento, mi caso son 3 minutitos, es cortito, y ahí, esperen que veo si puedo compartir la pantalla yo ahora. Compartir pantalla, de las 3 opciones que tira es compartir pantalla. ¿Se ve? Ahí. Bueno, el año pasado consultó un paciente, varón, de 43 años, por diagnóstico de resistencia a la insulina, y él refiere que metformina, pero por una intolerancia gastrointestinal la dejó de consumir. Como antecedentes familiares, tiene un papá y un hermano con diabetes tipo 2, y dentro de sus antecedentes personales, es un paciente exfumador con una dislipemia mixta, hipotiroideo en tratamiento, esteatosis hepática, y lo que refiere es que estaba en tratamiento con risperidona y sertralina por un diagnóstico de síndrome depresivo y ataque de pánico. En el examen físico, en la consulta en enero del 2020, el paciente pesaba 104 kilos, una talla de 1,64 con un índice de masa corporal de 38, y lo único que encontré en el examen físico acá, un poquito de acantosis nigricans, pero muy poquito. No tenía estigmas de Cushing, y lo que refería a astenia, fatiga, disminución de la fuerza, irritabilidad, disminución de libido, y se sentía muy deprimido. Le pido un laboratorio sin tomar metformina, y lo que podemos ver, tenía una glucemia en ayunas un poco elevada, de 105, y estaba con un hipogonadismo, con una hiperprolactinemia. No sé si se ven los valores, la testo, y un hipotiroidismo con buen control. Cortisol normal y una IGF-1
normal. El club no lo puse, pero estaba normal, también se lo pedí. En febrero vuelve, le indicó una interconsulta con su psiquiatra para reevaluar la risperidona como posible causa de hiperprolactinemia. Tiene una resonancia de hipófisis normal y porque estaba muy sintomático inicia tratamiento con testosterona y lo derivó al nutricionista. Vuelve en abril con una glucemia de 227, una testo que había mejorado, estaba en tratamiento, y en el control que le pido para confirmar y le pido hemoglobina glicosilada, le digo que tiene una diabetes tipo 2, con una glucemia en ayunas de 145 y una glicosilada de 6,1. En ese momento, como él había referido que tenía una intolerancia a la metformina, le indico que inicie empagliflozina 10 miligramos. A los pocos días lo internan por náuseas, vómitos, disnea, dolor abdominal, con un diagnóstico de una cetoacidosis diabética 8 días después del inicio de la medicación. Ahí vemos los valores de 478 de glucemia y un pH de 7,04. Está internado varios días, se suspende la medicación vía oral e inicia insulinoterapia. ¿Cómo evoluciona? Intensificó el tratamiento, está con una insulina basal y bolos. Se trata de trabajar con él, con la parte no farmacológica. Él bajó de peso 16 kilos desde la primera consulta y en ese momento yo me planteo qué tipo de diabetes tenía. Si era un LADA, una diabetes tipo 1 o una ketosis prondiabetes, que ahora les cuento qué es lo que leí sobre el tema. Le pido un laboratorio, un péptido C, que viene en valor de 1, y anticuerpos anti-GAD 247 positivos. Con este anticuerpo cambio mi diagnóstico inicial de diabetes tipo 2, pero en un paciente con un fenotipo de diabetes tipo 2. Él evoluciona bastante mal, le cuesta mucho adaptarse al plan nutricional, a la actividad física, es un paciente que sigue deprimido. Por ahora no volvió a la consulta en estos meses de pandemia, pero bueno, tiene una evolución donde ha requerido ajustar dosis de insulina y yo le agrego al semiante porque tiene resistencia a la insulina claramente, pero está con su esquema intensificado de insulina. Ahora dejo de compartir pantalla y vuelvo. Dejé de compartir, ahí está. Bueno, ese es mi paciente. Fenotípicamente lo primero que pensé, tiene diabetes tipo 2, pero con esta evolución creo que el agregado de la medicación que empezó con Jardiance fue lo que precipitó esta insulinopenia que él tenía claramente. Tiene un péptido C, no está tan bajito, pero fue, creo, la causa de su cetoacidosis que me hizo cambiar la visión de que podía tener otro tipo de diabetes, que fue algo autoinmune. Cuando pensé en la ketosis prondiabetes porque leí que se daba en hombres jóvenes que debutaban con una cetoacidosis, que podía ser en personas no caucásicas, o sea, algún hispano también, pero al tener confirmados los anticuerpos, descarto ese diagnóstico y tiene un LADA. En este caso, los anticuerpos están bastante altos. Ahí vos decís que... En realidad, Vero, te diría que tiene una diabetes tipo 1 o que ¿Una tiene, 1? Sí, okay. Digamos, el diagnóstico fue, digamos, en este caso, digamos, podemos decir que tiene una diabetes autoinmune. Bien. Y que si vos querés llamarle como querés llamarle como quieras, pero... 1.5. Sí, llamarle como quieras, pero digamos, porque tenés una glucemia normal de enero y después tenés la cetoacidosis, como vos decís, ahí te queda embarrada por el tema de la hiperglicemia. A las 7 días, 8. Pero fue con hiperglucemia, así que, digamos, la hiperglucemia la estaba teniendo, digamos, no fue una cetoacidosis euglucémica que podés atribuirle solamente a la empagliflozina, sino probablemente a la insulinopenia importante en relación a sus necesidades de insulina estaban relacionadas, así que tiene una diabetes, si querés llamarle tipo 1, pero una diabetes autoinmune. No sé, vos pusiste que el padre y el hermano tienen diabetes. Sí, me dijeron que tienen diabetes tipo 2. Está bien. A ver, uno en principio no hubiera
no le hubiera causado mucha duda. La única duda que me causó fue entre la primera consulta y la segunda, a ver, viéndolo retrospectivamente, tenía 105, 106 de glucemia. No sé cuánto impacta la testosterona, digamos, que fue lo que cambió, me parece, entre una consulta y la otra, pero fue un aumento muy importante de glucemia entre enero y febrero. Así que quizás eso podría haber sido algo que podría haberte señalado algo, pero la realidad es que todo viéndolo retrospectivamente, un muchacho de edad media con obesidad, con antecedentes familiares de diabetes, con acantosis, no me acuerdo el perfil lipídico que tenía, si tenía alguna... Una mixta, tenía hipertrigliceridemia. A ver, insulinoresistencia y todas las chances de tener diabetes de tipo 2 las tenía, y no creo que a alguien se le hubiera cruzado, salvo por el hipotiroidismo, pedirle un anticuerpo. Yo creo que no, y bueno, después sí, obviamente cuando hace la cetoacidosis hay que repensar más allá del tratamiento que tenía, y está bien pedirle el anticuerpo, está bien que esté insulinizado el paciente, más allá del diagnóstico de la autoinmunidad positiva, la metformina no está mal que la tenga si la está usando, y la empaglifosina o los ISGLT2 sería muy cauto en volver a utilizarlos a pesar del sobrepeso, de la obesidad del paciente, y más que nada teniendo que por ahí, digamos, el control del paciente, digamos, el autocuidado del paciente por ahí es medio dificultoso, en lo cual vos contabas, digamos, del trastorno depresivo que tiene, de que las consultas no las hace, no las hace tan seguido. No es un paciente que uno tenga un seguimiento tan estricto como para volver a utilizar la empaglifosina y después sacarla ante una circunstancia, digamos, peligrosa como pudo haberle pasado en la vez anterior. No, eso como aporte. Bien. Para mí tiene diabetes tipo 1. Ok. Muchas gracias. Con péptido C, le sobra péptido C todavía, pero bueno, no le alcanza para mantener los valores de glucosa normal ni cerca. Así es. Muchas gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, en el chat hay preguntas, Brunito, me parece. No, creo que Leo te preguntó algo, y a ver si veo. La doctora Ana Laura García. El doctor Leo Serra pregunta cómo se podría hacer el diagnóstico genético, si tiene que ir al hospital de clínicas, cómo sería el trámite. Ver, si quieren, a ver, les copio mi mail acá. ¿Qué cosa me escriben? A ver, las dificultades de la pandemia y de las dificultades económicas y demás han hecho que siempre arrancamos o queremos cambiar algo. A ver, el estudio se hace gen por gen. Acá en Argentina nosotros lo hacemos gen por gen, no hay plataformas de NGS como para estudiar todos los genes MODY o la mayoría, pero cuando quisimos intentar eso, cuando lo hicimos a través de la Universidad de Salamanca, que lo empezamos a hacer, y nos agarró la pandemia. Así que siempre que queremos innovar con algo nos agarra un corralito o un aumento de dólar de 2 veces. Así que bueno, pero bueno, ahí si quieren me escriben y charlamos del paciente, a ver qué posibilidades hay de estudiarlo. A veces se puede mandar la sangre, si es más ahora que hay dificultades, pero se puede mandar la sangre, o el paciente puede concurrir al hospital cuando haya menos restricciones por ahí para viajar. Bien, gracias. Perfecto. Ale. No, de nada. Muchas gracias. Gracias. Acá Ana Laura García nos dice que tiene un paciente de 2 años con diagnóstico de diabetes compensada, con cetosis, anticuerpos negativos, con su mamá con diabetes neonatal e hipotiroidismo, un tío y abuelo maternos también diabéticos de inicio a los 40 años, y anticuerpos anti-GAD, anti-SLOT y el IA2 negativos. Dice que actualmente está sin insulina, aunque podría ser en fase de remisión parcial, un debut de hace 3 meses. ¿Podría ser un MODY? Pregunta. ¿Sería conveniente hacer en el hospital de clínicas? A ver, la realidad es que si la madre tiene un diagnóstico de diabetes neonatal... Perdón, diabetes gestacional, soy yo, Ana. Claro. ¿Cómo estás, Laura? Sí, diabetes gestacional tuvo la mamá y luego de que tuvo a este bebé ya no es más diabetes, pero tiene a su padre y su hermano con diabetes, y el nene... ¿Cómo fue el diagnóstico?
¿Por qué le diagnosticaron diabetes al nene? No, hizo como, se parece una diabetes tipo 1, yo no sé si es una 1A con los 1B, con los anticuerpos negativos, porque debutó con poliuria, polidipsia y cetosis. No llegó a acidosis porque fue precoz. Está bien. A ver, ¿y qué anticuerpos tiene pedido? Antigal, antilote y K512. Está bien. Antiinsulina se le pudo pedir, digamos, antes de insulinizarlo. Como empezó insulinizado y luego le tuve que suspender la insulina. No, anticuerpos antiinsulina no se le pudieron pedir, me dijiste. Antiinsulina, no recuerdo, tendría que ver ahora la historia clínica, porque sí, si uno de los que tiene negativo es el antiinsulina o no. Si no, vos sugerís pedirle también. Y ahora ya insulinizado, viste, ya mucho no te sirve, porque el positivo no te sirve para distinguir si es de la insulina que le diste o de la marcador de la enfermedad. Sí, pero si querés escribirme... Y hay que ver de los familiares de diagnóstico, ver, digamos, qué tratamientos recibieron, si tienen, digamos, el péptido C que tenga alguno de los familiares, la madre, digamos, porque pensar en MODY en este caso, podríamos pensarlo por el antecedente familiar que tiene, no pensaría en MODY 2, que sería, digamos, si fueron todos diabetes no tan complicada y que ninguno tiene insulina y demás, uno por ahí podría pensar en MODY 2, pero la realidad es que al debutar el chico con una hiperglucemia más severa y con cetosis, ya no pensaría tanto en MODY 2, pensaría en MODY 3. MODY 3 a los 2 años de edad es medio difícil de encontrarlo, la hiperglucemia a esa edad y con ese valor. Así que la realidad es que no me cierra para las formas más frecuentes que estudiamos nosotros, ni para MODY 2 ni para MODY 3. Pero bueno, si en algún momento hubiese posibilidad de hacer un panel más completo de los genes menos frecuentes de MODY, no estaría mal. Claro, a mí lo que me descolocó fue los anticuerpos negativos. Claro. Ana Laura, ¿tiene anticuerpos de transportador del zinc? No, por eso nos queda pero lo que pasa es que ahora no sé dónde los están haciendo, porque en clínicas hasta hace poquitito no los estaban haciendo porque los reactivos, digamos, había dificultades con los reactivos y demás. Así que no sé si tenés posibilidades de hacerlo en algún lugar. Los más prevalentes en esa edad serían los antiinsulinos, pero bueno, ya no hay momento para hacer. Bien, bueno, gracias. Pero bueno, cualquier cosa no sirva para ninguna de las dos formas de MODY que estudiamos habitualmente, porque para MODY 2 el debut no parece ser el de un chico de MODY 2, y para MODY 3, que podría ser, pero en general no debutan tan a los 2-3 años con hiperglucemia tan severa. Claro. ¿Sí? Entonces me cerraría más para algo tipo 1. En ese caso, el score de riesgo genético de autoinmunidad que les mostré podría llegar a ayudar en ese caso. ¿Sí? Que los que tienen anticuerpos, pero lo que pasa es que tampoco, digamos, acá lo podemos hacer. Claro. Para diabetes 1. Bueno, gracias. No, de nada. Gracias, Ale. ¿Alguna más? Para que lo haga en forma oral, si no los leo yo. Dice la doctora que le pasó al revés de lo que puso Verónica, un paciente de 18 años que debuta con una cetoacidosis diabética, obeso mórbido, con un BMI de 40, que estando en UTI sale con una insulinoterapia y en la evolución baja 40 kilos con buena conducta, una buena adherencia al tratamiento. Le pide anticuerpos, GADA e ICA, lo cual dan negativo. Lo que baja los requerimientos de insulina al punto de dejar solamente metformina y se mantiene. Ahora dice, tiene 21 años, recuperó 20 kilos y empeoró los controles rápidamente. Pensó primero en una diabetes 1, luego en la evolución a una 2 y ahora se está replanteando. Bien. Péptido C tendría él, digamos, tiene
Por ahí estaría bueno para reverlo lo del péptido C. Posiblemente, digamos, haya una mezcla de cosas. La obesidad está jugando fuertemente. No sé, antecedentes familiares de diabetes. Sí, antecedentes familiares como para pensar en algún otro tipo de diabetes. El péptido C por ahí puede ayudarla a guiar el tratamiento. No sé cuáles son los controles de glucemia ahora en la actualidad y cuál es la hemoglobina glicosilada que tiene y si sigue con metformina el paciente. Pero bueno, por supuesto que el peso juega en contra. Quizás algo de autoinmunidad puede haber en eso, pero me faltan datos para saberlo, más allá de que el GADA y el ICA sean negativos. También SINT8, si se pudiese, digamos, pedir en ese caso, porque es raro el debut, digamos, de una diabetes tipo 2 a los 18 años, solamente, digamos, con en cetoacidosis a esa edad, así que seguramente haya mezcla de cosas, o también es lo que contó Vero anteriormente, la diabetes con tendencia a la cetosis, la podríamos pensar también en este caso, ¿sí? Si fuese, que se ve más que nada en afroamericanos, o digamos, lo ha descrito, digamos, un Pierre más que nada en los negros en Estados Unidos, pero bueno, los latinos también la pueden llegar a tener. Estimo que podrá ser latino el paciente y con obesidad, y pues, bueno, por eso puede también tener una diabetes con tendencia a la cetosis, que fue lo que debutó ese paciente. Y bueno, en ese caso, tratar la obesidad y estar atentos porque quizás puede recaer nuevamente y requerir insulina si está empeorando rápidamente. Perfecto. Mira, acá nos pone, Virginia dice que tiene su antecedente familiares de diabetes, su padre de diabetes tipo 2, péptido C no recuerda si tiene, y la glicosilada anda por 17% con una glucemia en ayuno de 384. Y hasta febrero la hemoglobina glicosilada de 7.8. Pregunta, ¿puede haber sido una fase de luna de miel? Puede haber sido prolongada si bajó tanto de peso en ese momento. Por eso te digo, para mí puede ser, hay una mezcla de insulinoresistencia y obesidad y una falla de secreción de célula beta importante, en la cual un mecanismo inmunológico autoinmune hay que profundizar, me parece. Profundizar, y si no tratar, digamos, con esos valores, también hay que ponerle insulina si no la tiene ahora. Perfecto, Ale, muy claro, gracias. Ahora te hago una consulta, en realidad una pregunta. Con todos estos pacientes que vemos que la mayoría tienen sobrepeso, un índice de masa por arriba de 30, vemos muchos obesos, y tienen diabetes, ¿justifica que le pidamos a todos los anticuerpos? No, por eso. La evolución, digamos, la evolución de sobrepeso, obesidad, en un paciente de edad media con hiperglucemias progresivas, que no tenga, digamos, múltiples antecedentes de autoinmunidad en la persona o en la familia, no. En ese caso será diabetes de tipo 2. Después veremos si en un futuro la diabetes de tipo 2 la subdividimos en varios subtipos y tendremos que pedir algún otro elemento o marcador que nos haga pensar en diabetes tipo 2 de otros subtipos. Pero por ahora no en toda persona con diabetes de tipo 2 vamos a pedirle anticuerpos, ¿sí? En un pequeño grupo, cuando nos cambie la conducta, cuando sospechemos que esa persona puede llegar a tener autoinmunidad, y tenemos que al tener autoinmunidad, la insulina más cerca. No quiere decir que la tengamos que usar sí o sí, pero la insulina más cerca que otro tratamiento. Perfecto, muchas gracias. Acá la doctora Patricia Bollada nos expone una paciente de 17 años, mujer, con diabetes antes del año, que se inició tratamiento con insulina, efectuó genética recién a los 6 años y arroja alteraciones en los canales de potasio. Se diagnostica diabetes neonatal, se intenta un tratamiento con sulfanilurea por 3 años, no logrando control. Vuelve a insulinoterapia y actualmente está con insulina glargina y controles regulares con una glicosilada del 8%. Claro. Además, nos dice que se acompaña de una disminución de la capacidad cognitiva en forma importante, el androgenismo severo. Sí, desgraciadamente, a ver, nosotros no vemos chicos en etapa neonatal, no tenemos experiencia más que nada en la literatura,
pero lo que se dice o lo que se ve que el tratamiento, digamos, el cambio de insulina sulfonilureas debe ser lo más precoz posible, ¿sí? Entonces, si tardaron, digamos, a los 6 años se hizo el cambio, desgraciadamente ya el pronóstico cognitivo no iba a tener beneficios o iba a ser más marginal, y en la diabetes también. Cuanto uno más tarda en transferir de insulina a sulfonilureas, la tasa de éxito es menor, y en la diabetes MODY 3, por ejemplo, que sí lo vemos nosotros, en MODY 3, cuanto uno más tarda en transferir de insulina a sulfonilureas, la chance de que esa transferencia sea exitosa es menor. Así que quizás lo que ha pasado desgraciadamente con esa nena, que el pronóstico pobre hubiera sido mejor si se hubiera podido llegar al diagnóstico más precozmente. A veces no están las herramientas, o a veces no se sospecha, o a veces no se puede hacer el diagnóstico genético, y sin el diagnóstico genético obviamente es difícil, no van a utilizar sulfonilureas en un neonato. Bueno, muchas gracias, Alejandro. No sé si hay otra preguntita por ahí. Si no, Yo quiero preguntar, porque vos decís que los anticuerpos nada más los harías en determinados casos, pero si vos tenés dentro de las diabetes 1, yo soy pediatra, especialista en nutrición y diabetes, y dentro de las diabetes 1 tenés el 95% son autoinmunes, pero hay un 5% que no, y bueno, cada vez aumenta, o sea, con la ciencia va mejorando, vamos descubriendo cosas. ¿No sería recomendable a todos los pacientes con diabetes 1 certificar si tienen anticuerpos o no? O sea, o que tienen evolución de diabetes 1, certificar Sí, en realidad las guías hablan de que si un chico de 15 años debuta con una cetoacidosis, no es necesario pedir autoanticuerpos. Sí, en un estudio de prevalencia uno puede hacerlo si está dentro de un ensayo clínico y quiere determinar el debut de diabetes tipo 1 en una determinada población, ahí y ver cuáles son los anticuerpos y cuál es el título de anticuerpos y cuántos pacientes son positivos y cuántos no. Uno lo podría hacer. Desde la práctica clínica, las guías, la mayoría de las guías, no lo recomiendan como hacerlo de rutina. O sea, si un chico debuta en cetoacidosis, es delgado y tiene 15 años, uno puede asumir que tiene diabetes de tipo 1. Si después la evolución hace que uno tenga que pensar en otro subtipo de diabetes, bueno, lo pensará ahí, pero un chico delgado que debuta en cetoacidosis, MODY no tiene, y diabetes de tipo 2 posiblemente tampoco, así que no sí, o sea, claramente es 1 a 1, o sea, tiene evolución de 1 y todo. El tema es si no sería importante definir si está dentro del 5% ese como para, digamos, para poder... No te cambiarían mucho la conducta terapéutica tampoco, porque en ese caso tampoco no le sacarías la insulina a ese chico, que te vengan los anticuerpos negativos. Está bien. Sí, Patricia dice que fue difícil el envío de la muestra a Londres. Sí, por eso, desgraciadamente, a nosotros también nos cuesta a veces cuando tenemos que derivar alguna muestra y demás, a veces es engorroso, no es tan fácil, y por eso decía la aclaración, seguramente ha sido difícil obtener el diagnóstico de diabetes neonatal, y quizás si esa chica hubiera tenido la posibilidad si hubiera sido más fácil el envío de la muestra, el pronóstico hubiera sido diferente, pero obviamente que hay circunstancias que hacen que eso no sea tan fácil. Muchas gracias, Alejandro. No sé si hay alguna preguntita más. Así vamos terminando. Vero, bueno, todos te felicitan en el chat por la charla. Muchas gracias. La verdad que excelente la disertación. Te agradecemos desde acá. Bueno, muchas gracias. Traté de concentrar todo en los 40 minutos más o menos. Esperemos que se haya entendido. Bueno, son todos especialistas, así que, digamos, con ir refrescando algunas cosas no se necesitaba ir tanto en profundidad, pero bueno, refrescar algunas cosas y lo que tratamos de ayudar habitualmente. Muchas gracias, Ale, por participar. Bueno, gracias por la invitación. Muy agradecida. Y espero en otro momento algún vino y unas empanadas estaría mejor. Ya volverán esas épocas. Está bien.
Bueno, nos vemos, ¿eh? Bueno, Muchas gracias. gracias. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Chao, Vale. Luego. Chao. Vero, no sé si vos vas a dar alguna mensaje. Aviso, bueno, un aviso, nuestro próximo Ateneo va a ser el 5 de, no sé si es el 5 o el 3, perdón, de julio, ya les voy a confirmar. También va a ser sobre diabetes, pero diabetes y embarazo, y el uso o no de tecnología, con respecto a ese tema vamos a hablar, así que, pero vamos a pasar la información en breve. Y oftalmopatía tiroidea, también vamos a pasar la fecha, va a ser en julio, así que nos vamos a estar viendo en breve. Y muchísimas gracias a todos por participar, los que no durmieron la siesta, los que nos acompañaron con un cafecito, les agradezco mucho. Gracias, Brunito, por coordinar este Ateneo. No, por favor, gracias Un a vos placer. y gracias a todos por estar presentes. Saludos. Nos vemos. Hasta Hasta luego. luego. Chao.